ingeniera María Jimena Ruiz García es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad de Iztapalapa y del Diplomado Arquitectura para Edificios de Atención Médica de la UNAM. Cuenta con cursos de actualización en regulación sanitaria de dispositivos médicos. Se ha desarrollado en la industria privada como jefe de asuntos regulatorios, auditor líder en la norma ISO 13.485, responsable sanitario y responsable de tecnovigilancia en la división médica de Grupo Holt. Participó como consultor en el proyecto Casa de Día del Instituto Nacional de Geriatría, en el proyecto APP Hospital Regional del ICEMIN, Tlalnepantla. También se ha desarrollado como dictaminador en el área de tecnovigilancia de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos y en la subdirección de dispositivos médicos de la Comisión de Autorización Sanitaria CAS de la COFEPRIS. Ha impartido cursos en los diplomados de farmacovigilancia y tecnovigilancia de la Facultad de Medicina y en la de Química de la UNAM. De mayo de 2019 a abril 2021 fue coordinadora interna de los comités de dispositivos médicos y de radiofármacos en la Dirección Ejecutiva de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, así como responsable técnico y editorial del suplemento para dispositivos médicos de la FEOM. Actualmente es coordinadora de asuntos regulatorios de Comerlar, empresa integradora de servicios para diferentes instituciones públicas. Y bien, es un gusto, un halago tenerla el día de hoy con nosotros. Ingeniera, bienvenida. Adelante, los micrófonos son todos de usted. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por el recibimiento, por la invitación, Liz. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar de tecnovigilancia, que es una actividad súper bonita, súper noble y que me encanta compartir siempre con ustedes. Bueno, como ya me presentó Liz, mi nombre es María Jimena Ruiz, soy ingeniera biomédica y bueno, por eso terminé aquí en estas cuestiones de la tecnovigilancia. Y bueno, vamos a dar inicio. Bueno, antes de hablar de la tecnovigilancia, es importante que sepamos qué son los dispositivos médicos, que pues es el campo de la tecnovigilancia, ¿no? La definición de los dispositivos médicos es bastante larga y bueno, esto es porque así son los dispositivos médicos, ¿no? Son una gama súper amplia y bueno, vamos a ver esta definición. Esta definición la tomé de la norma 241/2021 que se publicó recientemente, el 20 de diciembre, y bueno, esta definición es diferente a la que se encuentra en las normas anteriores o incluso a la que se encuentra en el suplemento para dispositivos médicos de la FEOM. Tiene un pequeño cambio que se los voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿qué son los dispositivos médicos? Pues son instrumentos, y aquí les voy como señalando algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el instrumental quirúrgico. Son aparatos como pueden ser las máquinas de anestesia o como pueden ser un electrocardiógrafo o algún otro. Son utensilios, son máquinas, es el software, y aquí está la primer diferencia y principal diferencia, que anteriormente se consideraba solamente el software como el software integrado al dispositivo médico, y ahora este software nos habla no solamente del integrado al dispositivo médico, sino de todo ese software que se puede correr en diferentes dispositivos, como puede ser un celular o como puede ser una computadora o que es compatible con algunos otros dispositivos, a lo mejor pensando como un RIS o un PACS. Tenemos también cualquier producto o material implantable. Aquí les pongo como ejemplo, pues un implante coclear, los implantes dentales, agentes de diagnóstico, que bueno, ahorita están súper en boga todas las pruebas para COVID, ¿no? Que pues es el agente de diagnóstico yo creo que más utilizado actualmente. Es algún material o una sustancia, y aquí como ejemplo les pongo, por ejemplo, el alcohol, o les puedo poner algún desinfectante, ¿no? Que también estamos utilizando ahorita muchísimo con la pandemia. Y bueno, la definición continúa diciéndonos que
este instrumento, utensilio, máquina, software, etcétera, puede ser utilizado solo o en combinación. Y aquí les pongo algunos ejemplos de combinación, como puede ser un estetoscopio con un esfigmomanómetro, como puede ser precisamente las pruebas para COVID, que se utilizan dentro de las pruebas. Se integra el hisopo para tomar la muestra, se integran los controles y, bueno, finalmente es el equipo en el que se hace la prueba. Y puede ser también un ejemplo, una torunda de alcohol, ¿no? Tenemos nosotros el algodón, que es un dispositivo médico, y tenemos el alcohol, que es otro dispositivo médico, y pues los utilizamos juntos. Incluso aquí en la imagen, pues vemos que se utiliza la pinza y se utiliza el guante al mismo tiempo para pues llevar a cabo el fin del alcohol, que pues pudiera ser la limpieza o desinfección de una herida. Y bueno, también nos habla de que pueden ser utilizados indirecta o directamente en los seres humanos. Y en este ejemplo, pues tenemos perfectamente los agentes de diagnóstico, que no es como tal que se vaya a utilizar directamente el agente de diagnóstico sobre la piel del paciente o al interior del paciente, sino que muchas veces se toma la muestra, la orina, la sangre. Bueno, en este caso sí es un poco más invasiva la prueba de COVID, y se coloca dentro del equipo médico para tener los resultados, el diagnóstico, ¿no? Y bueno, justamente hablando de diagnósticos, pues siguen las finalidades de uso. También nos da 10 finalidades de uso esta definición de dispositivos médicos. Primero es el diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y auxiliar en el tratamiento de enfermedades. Pues aquí podemos pensar en todo lo que encontramos en un consultorio, ¿no? Después tenemos diagnóstico, vigilancia o monitoreo, tratamiento, protección, absorción, drenaje o auxiliar en una cicatrización de una lesión. Entonces aquí ya vamos pensando cuando se hace algún procedimiento, ¿no? Incluso algo bonito que me gusta resaltar son los auxiliares en la cicatrización de una lesión, porque muchas veces pensamos que pudieran ser cosméticos o no requerir un registro sanitario o no ser considerados dispositivos médicos. Sin embargo, al ser auxiliares ya en algún tratamiento, se vuelven dispositivos médicos. Y después tenemos la sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico, que bueno, aquí es muy fácil de identificar pues todas las prótesis, órtesis, el soporte de vida, que ahorita pues también tenemos ejemplos como muy a flor de piel o muy presentes, que puede ser desde un ambú hasta un ventilador para el paciente, ¿no? Control de la concepción, aquí importante, pues también condones, DIU son dispositivos médicos. Otras finalidades de uso es la desinfección de dispositivos médicos y sustancias desinfectantes, que estos van juntos con pegado. La desinfección de dispositivos médicos, pues también la hemos tenido que realizar, ¿no? Entre el cambio de oxímetro y de persona a persona del oxímetro o algunas otros dispositivos que usamos, no sé, a lo mejor si utilizáramos un termómetro de contacto, pues también se hace una desinfección, ¿no? Las sustancias desinfectantes, que pues ahorita utilizamos para desinfectar superficies por todos lados, pero sobre todo son sustancias no desinfectantes que se utilizan en casa, sino para otros propósitos como del material quirúrgico o de las superficies de los hospitales. Provisión de información mediante un examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con fines diagnósticos. Bueno, pues esta finalidad de uso es igual, ya la platicamos en la diapositiva, 2 diapositivas antes. Dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y o humano, pues tenemos algunos hemoderivados o tenemos, por ejemplo, las válvulas que vienen de cerdos. Tenemos también dispositivos empleados en la fertilización in vitro y tecnologías de reproducción asistida. Entonces, pues es una gama bastante amplia, como pueden ver, los dispositivos médicos, y eso hace que la tecnovigilancia sea
no digamos lo más complicada, sino más interesante, ¿no? Mucho más nutrida, y tenemos que ser más especializados para poder llevar a cabo las actividades de tecnovigilancia que vamos a platicar más adelantito. Y bueno, tenemos también dentro de la definición, les dije que era una definición bastante larga, cuál es la finalidad la finalidad de uso, estas 10 que vimos anteriormente, no va a ser a través de mecanismos farmacológicos, ni va a ser a través de mecanismos inmunológicos ni metabólicos, porque al tener estas características o ser a través de estos medios, pues se convierten en un medicamento. Pero sí pueden ser asistidos por esos medios para que se logre la función principal del dispositivo médico. Y en este caso, yo pongo el stent, que es un ejemplo muy claro. La finalidad de uso principal del stent es abrir una vía, ya sea coronaria, esofágica, biliar, etcétera, ¿no? La cuestión es abrir la vía. Y bueno, para llevar a cabo esto, si muchos están recubiertos de medicamentos como puede ser la heparina, para que pues no se provoquen coágulos sobre el stent. Entonces, pues aquí se está acompañando, se está asistiendo de un mecanismo farmacológico para que no, para llevar a cabo la finalidad de uso principal. Entonces, bueno, por eso les digo que es un ejemplo muy bonito y así puede haber muchos, ¿no? Y bueno, también dentro de la definición, ya es la última parte, nos dice que incluye los insumos para la salud de las siguientes categorías. Nosotros tenemos 6 categorías de dispositivos médicos que también nos van a ayudar, o de insumos para la salud, que también nos van a ayudar a visualizar muy bien el alcance de los dispositivos médicos. La primera es el equipo médico, que incluye al instrumental médico. Tenemos a los agentes de diagnóstico, que bueno, ya platicamos en estos primeros 5 minutos mucho de ellos. Tenemos a los materiales quirúrgicos y de curación. Tenemos prótesis, órtesis y ayudas funcionales, insumos de uso odontológico y productos higiénicos. Ok, entonces hasta aquí termina la definición de dispositivo médico. Y es muy importante platicarles que ni en la Ley General de Salud, ni en el Reglamento de Insumos para la Salud se considera o se encuentra como tal la definición de dispositivos médicos. La primera definición se encontró en la norma 137, que es de etiquetado de dispositivos médicos. Y bueno, anteriormente, o como los encontramos en la Ley General de Salud y en el Reglamento de Insumos para la Salud, es como otros insumos para la salud. Entonces, precisamente, ahorita que veamos la normatividad, nos vamos a dar cuenta de cómo es, en qué artículo los definen y cómo es que los determinan. Ok, pues una vez que ya sabemos cuáles son los dispositivos médicos, ya podemos empezar a hablar de la tecnovigilancia. Y bueno, ¿qué es la tecnovigilancia? Pues en la norma nos están dando esta definición, que son actividades que tienen un objeto para identificar los incidentes adversos que se producen por los dispositivos o los factores de riesgo producidos por los dispositivos, factores de riesgo asociados a los dispositivos, que siempre que estén en uso, ¿no? Y bueno, que tienen base en la notificación, registro, evaluación sistemática, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad de incidencia, y esto como pues a través de las notificaciones de incidentes adversos. Las acciones preventivas y correctivas de cada caso a nivel nacional e internacional que impactan en el territorio nacional, pues también se toman en cuenta para esta evaluación. Y bueno, como ustedes ven, pues ninguna definición es sencilla en esta parte de los dispositivos y de la tecnovigilancia, pero sí hay un pequeño resumen de qué es la tecnovigilancia, y ese es que es la vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos. Aquí, pues ya en la definición anterior, pues nos indica a través de qué mecanismos y demás, ¿no? Pero finalmente lo importante es que exista esta vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos. ¿Y esto por qué? Pues siempre vamos a estar enfocados
en la parte de la tecnovigilancia al paciente, enfocados a que se evite tener un daño al paciente más que un beneficio. Todo dispositivo médico es pensado en un beneficio al paciente, ¿no? Y muchas veces por cuestiones de diseño, por cuestiones que a lo mejor puede ser de control de calidad, etcétera, pueden tener un daño al paciente. Sin embargo, la tecnovigilancia lo que busca es que se mejore todo esto para evitar el daño al paciente, para que el dispositivo siempre funcione conforme a la intención de uso que le dio el fabricante inicialmente, y para mejorar el dispositivo médico siempre, ¿no? A lo mejor puede que no provoque un daño como tal al paciente, sin embargo, a través, digamos que indirectamente a través de la tecnovigilancia, pues se va a poder mejorar el dispositivo médico. Bueno, ¿y quiénes forman parte de la tecnovigilancia? Pues prácticamente todos formamos parte de la tecnovigilancia, ¿no? Los titulares del registro sanitario, aquí de izquierda a derecha, son quienes tienen mayores obligaciones, principalmente el titular del registro sanitario, pero también los fabricantes, los distribuidores y comercializadores, ¿no? Muchas veces pensamos que porque solo el titular del registro sanitario lleva la mayoría de las actividades, que también vamos a platicar más adelantito, pues pensamos que por eso él es el único que debe de llevar la tecnovigilancia. Sin embargo, no. Tanto fabricantes, distribuidores y comercializadores deben apoyar a las actividades del titular del registro sanitario. Después tenemos a los profesionales de la salud, que por supuesto ellos pues son el perfecto intermediario entre los usuarios o pacientes, los titulares del registro, fabricantes, distribuidores, toda la cadena de suministro, y la COFEPRIS. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden identificar y apoyar a los usuarios o pacientes perfectamente cuando tengan algún incidente adverso. Y bueno, finalmente estamos los usuarios o pacientes, que pues somos prácticamente todos. Ahora sí que, como vimos en la definición anterior, pues todos hemos utilizado dispositivos médicos, más ahorita que nunca. Y bueno, finalmente los usuarios o pacientes también pueden y deben colaborar con la tecnovigilancia. Y bueno, finalmente está la COFEPRIS, que en realidad va como muy en conjunto en cuanto a responsabilidades con el titular del registro sanitario, que es quien recopila toda la información y toma acciones o solicita que se tomen acciones a los titulares del registro sanitario en caso de que sea necesario. Y bueno, vamos a ver un poco el marco normativo. Primero tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta Constitución, seguramente ustedes se recordarán de sus clases de primaria, que en el artículo 4 se indica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Después tenemos a la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, a las normas y a la farmacopea, que se pudiera decir que están en el mismo nivel normativo, y tenemos a los acuerdos. Y bueno, finalmente, en la Ley General de Salud, en el artículo 58, se menciona que se deben de notificar a las autoridades todos los efectos secundarios y reacciones adversas. Entonces, desde ahí ya tenemos un antecedente de que se debe de informar si algo pasa con el dispositivo o con el insumo para la salud, porque como les decía, en el artículo 194 bis se habla de los insumos para la salud. Y ya en el artículo 262 se habla de las categorías de estos insumos para la salud, que actualmente son las que se manejan como categorías de dispositivos médicos, las 6 que vimos anteriormente. También en el artículo 376 nos habla de que todo insumo para la salud requiere un registro sanitario. Y este registro sanitario es un punto clave que, para la tecnovigilancia, y más adelante les voy a platicar por qué. Y bueno, recordemos que este registro sanitario es necesario para comercializar en México, para utilizar en México cualquier dispositivo médico.
¿ok? Y bueno, en el reglamento de insumos para la salud, tenemos en el artículo 83 la clasificación con base en riesgo, que se complementa con el apéndice 2 del suplemento para dispositivos médicos de la FEUM. También tenemos el artículo 190 bis 3 y 190 bis 4, que estos nos hablan de que los registros sanitarios tienen una vigencia de 5 años y se debe de presentar una prórroga cada 5 años de estos registros sanitarios, ¿no? Entonces, la famosa prórroga, que dentro de sus requisitos se encuentra el informe de tecnovigilancia. Y por eso les digo que el registro sanitario es un elemento clave para la tecnovigilancia. ¿Por qué? Anteriormente, la tecnovigilancia no se llevaba a cabo prácticamente, aunque existía una norma, que más adelante vamos a platicar de la norma que se emitió en 2012, aunque existía esta norma, hacia la COFEPRIS no se cumplía con este informe de tecnovigilancia. Y bueno, se llegó internamente en la COFEPRIS a un acuerdo en el que pues se iba a solicitar como tal el informe, el oficio de cumplimiento del informe de tecnovigilancia, y a partir de esto fue que se empezó, digamos, a activar la tecnovigilancia en México. Entonces, pues esta parte de la prórroga es súper importante como, digamos, antecedente de la tecnovigilancia. Y bueno, la diferencia entre el artículo 190 bis 3 y el 4, pues es que en uno aplica para la fabricación nacional y otro para la fabricación extranjera. Entonces, también eso nos da la pauta para comentar que pues no solamente los de fabricación nacional deben cumplir con la tecnovigilancia, sino también los de fabricación extranjera. Y bueno, tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos la 137, que estas tres se relacionan con la tecnovigilancia. Tenemos la 137 de etiquetado de dispositivos médicos, y bueno, esta norma pues nos va a servir al momento de realizar las actividades para poder identificar de qué dispositivo médico o con qué dispositivo médico estamos trabajando. También tenemos la 240, que es la que hoy nos atañe, que es la instalación y operación de la tecnovigilancia. Y aquí está mal, es la norma 241 de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, me faltó actualizar aquí, que actualmente ya no es la 2012, ya es la 2021. Y bueno, pues ahí nada más podríamos decir que es una cuestión de dislexia, ¿no? Y también tenemos la norma 001, también es muy reciente, se modificó recientemente en 2020. Y bueno, nos instituye la estructura de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, sus suplementos, que pues directamente nos aplica el suplemento para dispositivos médicos y también el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de insumos para la salud, y todo el procedimiento que hay para la revisión, actualización, edición y difusión de la farmacopea. Entonces, pues estas 4 normas están muy relacionadas entre sí y nos apoyan para las actividades de tecnovigilancia. Y bueno, la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, pues se tiene la 12ª edición, que tiene pues todos los métodos de análisis para los medicamentos y algunos para dispositivos médicos. Tenemos el suplemento de dispositivos médicos, la 4ª edición. Aquí también me faltó actualizar, es la 13ª, la vigente, que recientemente entró en vigor, me parece que hace un par de semanas. Tenemos el suplemento de dispositivos médicos, la 4ª edición, y el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, la 6ª edición. Tanto el suplemento de dispositivos médicos como el de establecimientos tienen un apartado, un capítulo dedicado a la tecnovigilancia. Y bueno, además es obligatorio contar con el suplemento para establecimientos en caso de que ustedes se dediquen a comercializar dispositivos médicos, ¿no? Que en ese caso, pues, necesitarían tener cumplir las actividades de tecnovigilancia.
Y bueno, el suplemento para dispositivos médicos le aplica y es obligatorio para los fabricantes y también para los importadores, ¿no? Tenemos entonces finalmente la norma oficial mexicana, la norma 240, instalación y operación de la tecnovigilancia, que se publicó el 30 de octubre de 2012 y entró en vigor en abril de 2013. Entonces, pues como vemos, es una norma que ya cumple 10 años pronto, y que en 2016 se hizo un esfuerzo tanto de las autoridades como de la industria para modificar. Desafortunadamente, en ese momento, por el cambio de gobierno y por otras cuestiones, ya no se pudo publicar. Sin embargo, nuevamente se activaron los trabajos para poderla llevar a cabo. Prácticamente la norma ya estaba terminada, entonces esperamos muy pronto contar con la publicación del proyecto de norma en el diario oficial, pues que va a ir muy alineada con lo que ya se había trabajado, pero que seguramente va a tener como algunos ajustes pues importantes, ¿no? Y bueno, si nosotros revisamos esta norma y la leemos, podemos ver que las actividades están muy cargadas a los titulares del registro sanitario. Entonces, esa es una de las cuestiones que se buscó con el proyecto de norma que no se ha logrado publicar, pero bueno, esa es una de las cuestiones que se buscó. Apoyarnos no solamente en el titular del registro sanitario, sino también reconocer las figuras de distribuidor, de importador, del fabricante, que son muy importantes para la tecnovigilancia, y sobre todo también apoyarnos en la parte de los profesionales de la salud, que pues finalmente ellos conocen perfectamente cómo funcionan los dispositivos, pueden identificar perfectamente cuando a un paciente le está provocando algún malestar o algún daño el dispositivo médico, cuando este daño puede o no estar relacionado con la enfermedad previa del paciente u otros antecedentes, ¿no? Entonces, pues todo este esfuerzo de esa modificación es muy importante y estaremos atentos para poder platicar de las actualizaciones más adelante. Bueno, les hablaba yo de las actividades de tecnovigilancia. Bueno, para iniciar con estas actividades se debe de contar con una unidad de tecnovigilancia y con un responsable de tecnovigilancia. Esta unidad de tecnovigilancia la deben de tener tanto los titulares del registro sanitario como fabricantes, distribuidores, importadores, toda la cadena de suministro. Y bueno, esta unidad de tecnovigilancia, ¿cómo se obtiene? Se tiene que dar de alta ante la COFEPRIS, ante la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia. Dentro de esta dirección se encuentra el Centro Nacional de Farmacovigilancia y se tiene que dar de alta ante ellos esta unidad. Y también dentro de esta alta se debe de tener el responsable de tecnovigilancia, que va a ser la persona que va a ser el único interlocutor válido entre la unidad de tecnovigilancia y la COFEPRIS. Entonces es muy importante que este responsable de tecnovigilancia pues tenga como algunas características, principalmente como la disponibilidad. Y bueno, además, es muy interesante porque este responsable de tecnovigilancia no es que precisamente, hasta ahora, no es que precisamente tenga que ser un profesional de la salud, como lo es la figura del responsable sanitario, sino que este responsable de tecnovigilancia, de las cuestiones más importantes es que tenga el conocimiento de los productos que se manejan, ¿no? De los productos que van a parar esta unidad de tecnovigilancia. Entonces, muchas veces puede estar calificado por experiencia más que por educación o por formación, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, esta unidad de tecnovigilancia pues va a tener ciertas características.
Y también para solicitar el alta de la unidad, pues se necesita realizar este escrito libre con ciertos datos y ciertos anexos para que se pueda otorgar. Entonces, vamos a tener este oficio de alta de unidad de tecnovigilancia y además, aunque estos procedimientos normativos no es necesario que se presenten ante la autoridad, se debe de contar con ellos. ¿Por qué se debe de contar con ellos? Pues primero, porque tenemos que trabajar trabajar toda la tecnovigilancia, ¿no? Implementarla. Y segundo, porque en caso de que haya alguna visita de verificación o alguna auditoría por parte de las autoridades, pues nos van a pedir que tengamos todos estos procedimientos que se mencionan en el punto 6.7.3 de la norma vigente. ¿Ok? Y bueno, también algo importante de mencionar es que estos procedimientos van muy enfocados a una actividad de la tecnovigilancia, que es la notificación de incidentes adversos, que vamos a platicar más adelantito. Y bueno, aunque esta es, digamos, la columna vertebral de la tecnovigilancia, no es la única actividad. Entonces, estos procedimientos ya en las actividades del día a día de una unidad de tecnovigilancia nos quedan cortos. Entonces, no es solo quedarnos en lo que nos pide la norma, sino ampliar nuestro sistema de gestión de calidad, porque deben pertenecer al sistema de gestión de calidad, ampliarlo lo suficiente para que cumplamos con todas las actividades, ¿no? Y bueno, yo les hablaba de la notificación de incidentes adversos. ¿Quiénes van a llevar a cabo estas actividades? Todos. Nosotros como pacientes, los profesionales de salud, los titulares del registro sanitario, los fabricantes, etcétera, ¿no? Distribuidores, todos vamos a llevar a cabo esta notificación de incidentes adversos siempre que los detectemos. ¿Ok? Y hay diferentes vías para esta notificación y hay diferente, digamos, necesidad de información o diferente información proporcionada dependiendo de la persona, ¿no? De la identidad de la persona. Si es un paciente, evidentemente va a haber cuestiones como a lo mejor muy técnicas que no van a poder indicar dentro de la notificación. Y bueno, ¿quién va a tener mayor información? Pues siempre va a ser el titular del registro sanitario. Y ellos no solamente van a hacer una notificación, sino que van a dar seguimiento y van a dar un reporte final o un cierre de la notificación del incidente adverso que reportamos todos los demás. Entonces, por eso es muy importante que justamente la unidad de tecnovigilancia cuente con todos los procedimientos, cuente con el personal que tenga la capacidad de hacer este análisis del incidente y esta investigación del incidente. Me parece que se me va. Ok. Y hay diferentes vías para esta notificación, ¿no? La podemos hacer por correo electrónico, la podemos hacer por un escrito libre, o directamente en el SIS, y también la podemos hacer por el sistema de notificaciones en línea. Tenemos diferentes tipos de formatos y en cada formato se pide diferente información, como les mencionaba. Entonces tenemos el formato para pacientes o usuarios, para titulares del registro sanitario y para profesionales de la salud, y tenemos un cuarto formato que es para investigación clínica, que la información pues va a ser ligeramente diferente a la de cuando ya cuando el incidente adverso ocurrió, estando en uso en el mercado del dispositivo médico. ¿Ok? Y bueno, tenemos también otras actividades, como son las acciones correctivas de seguridad en campo, y estas actividades pues también son muy importantes porque finalmente nos van a ayudar a contener el problema con el dispositivo y ahora sí que mejorar el dispositivo, ¿no?
Entonces, dentro de la norma oficial mexicana 240, tenemos que los titulares o su representante legal en México deben comunicar al Centro Nacional de Farmacovigilancia la implementación de estas acciones. ¿Ok? Por supuesto que esta comunicación debe de tener ciertas características, cierta información. Y bueno, además de esto, no solamente se les va a comunicar la implementación, sino que va a haber como en el caso de las notificaciones, ¿no? Va a haber un reporte inicial o una comunicación inicial, un reporte de seguimiento y un reporte final, en el que pues ya pudimos contener, pudimos llevar a cabo las acciones y pues damos como un balance, ¿no? Y por supuesto que en cada uno de este tipo de comunicaciones, pues vamos a tener diferente información que ingresar y diferente evidencia, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de acciones que pueden llevarse a cabo. Y bueno, también nos habla de que se debe realizar un informe de tecnovigilancia en la norma y este informe va a contener pues todas las acciones correctivas y acciones correctivas de seguridad en campo que se llevaron a cabo durante los 4 años, si es la primera vez que se va a prorrogar, o 5 años para el informe de tecnovigilancia, ¿no? Y bueno, estas acciones también se mencionan, o parte de estas acciones también se mencionan en la nueva norma 241 de buenas prácticas de fabricación. Y bueno, aquí podemos ver que en el punto 6156 nos habla del retiro de producto de mercado. ¿Ok? Eso es algo, es un tipo de acción correctiva de seguridad en campo. Tenemos otros tipos de acciones de seguridad en campo. El primero es la devolución del dispositivo médico al fabricante, que es lo que nosotros normalmente conocemos como un recall, ¿no? Y que pues lo hemos escuchado, por ejemplo, mucho en los autos, ¿no? Bueno, tenemos también que puede realizarse un intercambio del dispositivo, o sea, no solamente se va a devolver y se va a dar a lo mejor una nota de crédito o alguna otra cuestión, sino que también va a haber un intercambio en el dispositivo, o puede haber una modificación del dispositivo médico, que no sea necesario que del hospital se lleve en el dispositivo, sino que va a asistir un ingeniero o un técnico a hacer esta modificación. Puede ser una destrucción del dispositivo médico, o sea, que de plano no haya manera de modificarlo, que no sea, digamos, costeable o que no sea necesario realizar el recall y que llegue al fabricante, entonces se va a destruir en sitio, bueno, conforme a la normatividad, ¿no? Como debe ser. Y también tenemos, por ejemplo, la adaptación del dispositivo, que lo puede hacer el mismo usuario, y obviamente va a ir con las indicaciones y el diseño que realiza el fabricante. Esto pues podemos pensar precisamente en el software, ¿no? Que muchas veces es una actualización y con esa actualización el software funciona nuevamente o el dispositivo funciona correctamente, ¿no? Entonces, por eso también son importantes los softwares, tienen una implicación importante en el dispositivo. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, este tipo de acción que son la modificación de las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso. Puede ser que el instructivo de uso no sea tan claro y entonces pues estén ocurriendo incidentes porque el personal lo está utilizando mal. Y entonces simplemente al modificar el instructivo de uso se resuelve el problema. ¿Ok? Entonces, pues como podemos ver, también es una actividad muy amplia que requiere de mucho trabajo cuando se lleva a cabo, pero que es muy importante y que muchas veces es como el objetivo final, ¿no? de la tecnovigilancia o casi final de la tecnovigilancia, ¿no? Que nos va a ayudar a llegar a la seguridad del paciente. Y bueno, finalmente tenemos el informe de tecnovigilancia. Y bueno, este informe de tecnovigilancia, como les decía, pues se empezó a llevar a cabo o empezó a tener como mayor auge por la necesidad de la prórroga, ¿no?
Sin embargo, pues este informe de tecnovigilancia es importante porque nos va a mostrar como todo el historial, todo lo que pasó con el dispositivo durante estos 5 años, en caso de que sea segunda o posterior prórroga, o 4 años en caso de que sea la primer prórroga. Y nos va a mostrar qué tan seguro es nuestro dispositivo y nos va a mostrar también si es necesario que hagamos algunas adecuaciones para mejorar el dispositivo, que como les decía a un inicio, no precisamente es que nuestro dispositivo tenga errores, pero que sí pueden mejorarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para este informe de tecnovigilancia? Bueno, necesitamos contar con una unidad de tecnovigilancia, como les platiqué hace un momento. Pues esta unidad se debe de dar de alta ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia y se debe de ingresar por lo menos 3 meses antes de que se contemple el ingreso de la prórroga del registro sanitario. Porque muchas veces pasa que tienes muy bien contemplados tus 150 días previos a la vigencia del registro sanitario para prorrogarlo, pero no te acordaste de ingresar antes el informe de tecnovigilancia. Y además no tienes una unidad de tecnovigilancia. Entonces, para que puedas tener en tiempo tu prórroga, vas a necesitar que se te apruebe primero la unidad, y si tienes algún error en la unidad, que no hayas ingresado correctamente los anexos, que no hayas declarado como toda la información necesaria, pues entonces te van a negar este informe de tecnovigilancia, te van a negar la unidad y en consecuencia el informe de tecnovigilancia, y pues puedes llegar hasta perder tu registro sanitario, ¿no? Sí ha habido desafortunadamente casos en los que se pierden registros sanitarios por no contar con este informe de tecnovigilancia, y pues es pues muy lamentable, ¿no? Porque finalmente son insumos necesarios, son insumos pues que ya están en el mercado, entonces pues sí es muy, muy lamentable la situación. Entonces, pues por eso yo lo que les recomiendo es que en el momento en que ustedes van a iniciar con su actividad, en el momento que dan de alta su aviso de funcionamiento y su responsable sanitario, en ese momento deben ustedes también dar de alta su unidad de tecnovigilancia. Además de contar con esta unidad previo para hacer las prórrogas, también nos da, digamos, otros beneficios, por así llamarlos, ya que, por ejemplo, en muchas licitaciones ya están solicitando estos oficios de la unidad de tecnovigilancia. Entonces, pues es importante que contemos con ella para poder participar, por ejemplo, en las licitaciones, ¿no? O en algunas otras cuestiones. Y bueno, ¿qué debe llevar el informe de tecnovigilancia? Pues como todo trámite, debe tener una presentación, tiene la portada, tiene una monografía donde viene como mucha de la información del dispositivo médico. Tenemos la ficha técnica de seguridad en México, que en esta ficha técnica de seguridad en México, pues ya nos habla más específicamente de las actividades que se fueron realizando durante estos 5 años. Y bueno, también tenemos los anexos, que pues uno, por ejemplo, puede ser el aviso de funcionamiento, el otro puede ser la copia simple del registro sanitario. Y es importante que todo este contenido se presente en tiempo y forma para que pues también podamos tener nuestro oficio de cumplimiento de informe de tecnovigilancia pues en tiempo y forma. Ahora, cuando nosotros tenemos un registro sanitario pero no hemos comercializado y queremos prorrogar, esto no nos exime de cumplir con el informe de tecnovigilancia. Y por supuesto, pues ahí no es necesario ingresar como toda esta información, sino que simplemente se puede ingresar con un oficio en el que se indique las razones por las que no se comercializó y alguna otra información y anexos que, bueno, podremos ver durante el curso. Y bueno, finalmente esas son como las actividades principales de tecnovigilancia,
que se llevan a cabo más enfocado hacia la industria. También tenemos un informe de tendencias que pues cuando las notificaciones de incidentes adversos van aumentando y nosotros detectamos este aumento, tenemos que cumplir con un informe y tomar ciertas acciones para evitar que se continúen todas estas incidentes adversos. Y no solamente es cuando son los incidentes adversos, que es cuando ya hay un daño al paciente, sino también esta notificación o esta evaluación de la tendencia se debe de realizar cuando no ocurrió, pero hubiera podido ocurrir, ¿no? O sea, por alguna cuestión no ocurrió y no se tuvo que notificar, y entonces nosotros sí lo vamos a ir archivando, sí vamos a ir haciendo nuestra estadística, nuestras tendencias, porque esa información también es muy valiosa para la seguridad de nuestro dispositivo y para mejorar nuestro dispositivo. Y bueno, normalmente doy al inicio estos antecedentes, pero en esta ocasión me gustó darlos al final, para que pudiéramos ver cómo impacta toda esta parte de la tecnovigilancia, pues ya en el día a día, ¿no? En el uso de los dispositivos. Y bueno, tenemos, en esta ocasión traje 3 antecedentes. El primero es el DIU Dalton Shield, que bueno, este fue un DIU que se empezó a utilizar en los años 70, y pues este DIU venía como a sustituir lo que era la píldora, que anteriormente era como el principal anticonceptivo. Y bueno, este DIU tenía un defecto desde el diseño, y este defecto era que tenía un multifilamento que iba desde el dispositivo, que estaba en el útero, hasta la vagina. Pero tenía un problema, que no estaba sellado este hilo en las puntas externas. Entonces era un perfecto canal para que ingresara todo tipo de bacterias, ¿no? Entonces esto ocasionó que hubiera muchos embarazos sépticos, porque además el DIU tampoco funcionaba como al 100%, no tenía la efectividad que se hubiera deseado, entonces sí había embarazos. Sin embargo, pues por las cuestiones de este DIU, por el diseño, pues no se lograban, eran sépticos. Hubo personas mujeres que incluso hasta perdieron la vida. Entonces, lo que pasó fue que el fabricante, a pesar de estar recibiendo estas notificaciones de mujeres que se enfermaban, que tenían una serie de daños, pues ellos negaban la responsabilidad, ¿no? Decían, mi DIU está perfectamente diseñado, no hay un problema con él, y no lo sacaban del mercado, ni hacían modificaciones, no llevaban a cabo su tecnovigilancia. Y entonces, pues finalmente esto llevó a que se perdieran muchas vidas, a que muchas mujeres se dañaran. Y pues finalmente la FDA, esto fue a nivel internacional, ni siquiera solamente en Estados Unidos, ¿no? También en Europa en África hubo pacientes afectadas. Que bueno, en este caso ni siquiera son pacientes, ¿no? Son usuarios que se convirtieron en pacientes por este dispositivo. Entonces, finalmente la FDA tomó acciones, se retiró este producto del mercado, y bueno, desapareció completamente esta compañía. No sé si ustedes hayan escuchado hablar alguna vez de la empresa Dalton Shield. Yo hasta que empecé a conocer de tecnovigilancia ya fue que los conocí, pero por esta situación, ¿no? Y bueno, tenemos otro ejemplo que son los tampones Playtex, que seguramente muchos de ustedes han escuchado esta marca. Y lo que pasaba con ellos es que también tenían un error de diseño, su material era poliacrilato, que pues también era un medio muy bueno para que las bacterias se reprodujeran. Entonces, estos tampones provocaban con la reproducción de estas bacterias choques sépticos. Y empezaron a recibir las notificaciones, se dieron cuenta que en efecto su dispositivo estaba teniendo un problema y cambiaron el diseño, cambiaron el material, y pues el resultado fue que pudieron seguir comercializándolo durante mucho tiempo. Entonces, no solamente no afectaron a pacientes o usuarias,
sino que además pudieron mejorar su dispositivo y permanecer dentro del mercado. Entonces, pues todos estos son los beneficios que da el llevar a cabo la tecnovigilancia. Y bueno, estos antecedentes pues son 70s, ¿no? Ya hace tiempo, entonces ustedes pudieran decir, no, pero actualmente tenemos super pruebas clínicas y tenemos como mucho mayor control, ¿no? Pero bueno, pues tenemos un caso, un antecedente que no nos vamos tan lejos, que seguramente lo escucharon, que bueno, es el de los implantes mamarios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con estos implantes mamarios? Que, bueno, desde 2016, hablando de México, pues se publicó un reporte del primer caso del linfoma anaplástico de células grandes en una paciente con implantes mamarios. Y bueno, pues ya en septiembre de 2018 se habían corroborado 3 casos y finalmente el 30 de julio a nivel internacional, pues ya la FDA había lanzado pues los avisos y demás, los retiros de mercado, y finalmente en 30 de julio de 2019, pues la COFEPRIS tomó acción, emitió un aviso de retiro de mercado, trabajó en conjunto con los titulares del registro sanitario y los fabricantes, por supuesto, y realizaron este retiro de mercado de todos los que se encontraban, ¿no? Porque ya se tenía la evidencia de que sí estaban provocando este linfoma. Entonces, pues este antecedente es muy cercano, es muy representativo. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte en la presentación. No sé si, Liz, quieras que tengamos como algunas preguntas. Creo que sí vi que había ahí en el chat algunos mensajitos. Claro que sí, ingeniera Jimena. De hecho, sí, bueno, quisiera primero que nada agradecerle a todos los asistentes que se mantienen aquí, porque la verdad ya es un poco tarde, ya estamos un poquito cansados, pero todos queremos saber acerca de la tecnovigilancia. Y bueno, quisiera recordarles que por el simple hecho de estar aquí, ustedes ya tienen un costo especial para poder ingresar al curso completo. Ese se llevará a cabo en 6 sesiones de 2 horas cada uno, en donde pues los que ya estamos metidos en esto de la tecnovigilancia sabemos que cada punto que se acaba de abordar a lo largo de esta excelente charla que nos acaba de presentar la ingeniera Jimena es bastante amplio y también hay que hacer un análisis un poco más profundo con respecto a cada punto. Es más, estaremos esperando que nos lleve de la mano para que nos ayude a implementar o actualizar nuestra unidad de tecnovigilancia en este curso. Entonces, no dejen de registrarse. Les acabo de dejar el link aquí en el chat. Y bueno, ahora que ya les comenté esto, vamos a leer algunas preguntas. Lamentablemente por el tiempo, ya por la hora, no nos va a dar tiempo de revisarlas todas, pero sí vamos a tratar de abarcar la mayor parte, ¿vale? Nos pregunta ingeniera Jimena Diana León Betancourt, si son equipos de luz pulsada para fines cosméticos, ¿se consideran como auxiliar? Entonces, ¿estos requieren algún registro? No, todo lo que es cosmético no requiere como tal un registro sanitario. En el momento en que ya tiene, porque no es un auxiliar de diagnóstico, no es un auxiliar para un tratamiento, es simplemente cosmético. Podemos buscar la definición de cosmético y es pues todo lo que afecte la apariencia, ¿no? En este caso, pues se queda como a un nivel más superficial. Por ejemplo, sí tenemos algunos que pudiéramos pensar que son cosméticos, pero no lo son porque ya se inyectan, ¿no? Entonces, ahí estamos ya hablando de otra cuestión. Entonces, en este caso, pues no todo lo que es cosmético no requiere registro sanitario. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya una regulación que igual se tenga que hacer con COFEPRIS. Ok, gracias, ingeniera. También nos pregunta Miriam García. ¿Dónde o cómo se califica un responsable de tecnovigilancia? Mira, estoy viendo de hecho que tienes también otra pregunta igual de Miriam. Primero, los requisitos para dar de alta la unidad están en la página de COFEPRIS. De hecho, hay una guía
con un formato con el que se pueden apoyar. ¿Y cómo vas a calificar a un responsable de tecnovigilancia? Bueno, primero que nada, tiene que estar, digamos que capacitado en todos los insumos que van a manejar en el establecimiento. Entonces, eso es muy importante. Y debe de tener también conocimiento, pues justamente como en estos cursos, es lo que les ayuda a meter o tener como evidencia de que tiene conocimiento de lo que es tecnovigilancia, cómo llevar a cabo los procedimientos, cómo notificar a la autoridad, cómo llevar a cabo las acciones correctivas. Entonces, pues justamente este tipo de cursos son los que ayudan a calificar a un responsable de tecnovigilancia. Gracias, ingeniera. También nos pregunta Omar Mauricio Pérez, ¿los software o sistemas usados para la tecnovigilancia deben ser validados? Sí, recordemos que todo software se debe validar, es un dispositivo médico, ahora ya, ¿no? Y es parte del dispositivo médico, entonces sí debe de tener una validación. Ok. Nos pregunta Viridiana Hernández, es una pregunta un poquito más específica. Ella nos dice, la unidad de tecnovigilancia se da de alta por razón social. Si tengo una farmacia y una distribuidora con la misma razón social, ¿solo debo de dar de alta una unidad de tecnovigilancia o dos diferentes? Puedes dar de alta una sola unidad de tecnovigilancia y especificar que va a atender a los dos establecimientos. No es necesario que des de alta independientemente, ¿no? Pero también recuerda que cada establecimiento va a llevar a cabo funciones diferentes. Entonces, tus procedimientos deben de estar enfocados a ambas actividades de los establecimientos. Ok. También nos pregunta Viridiana Hernández, hablando ya de PNOs, ¿los PNOs de la unidad de tecnovigilancia deben tener la dirección del establecimiento de la unidad no, perdón, la dirección del establecimiento o de la unidad como aparece en el alta? Bueno, en el alta justamente te aparece el domicilio de la unidad. Entonces, debes de tener en los procedimientos, como mencionábamos, y va muy relacionado con el punto anterior, pues tienes que tener bien establecido dónde van a estar, cuál va a ser tu unidad, a qué establecimientos vas a abarcar y cuáles van a ser las actividades de cada establecimiento. Ok. Y también nos preguntan Ayeli Contreras, si aún no recibo el oficio de COFEPRIS donde rectifica el responsable de la unidad de tecnovigilancia, ¿quién puede firmar los informes de tecnovigilancia? Pues es lo que les decía, que por eso se tienen que someter con tiempo las altas de unidades, porque pues entonces ya estás como con los tiempos muy justos, ¿no? Mira, yo lo que haría sería someter el informe junto con tu papeleta y un pantallazo, ya sabes, te metes a resoluciones disponibles, un pantallazo de que no está todavía entregado o disponible, de que siguen en evaluación, y pues que firme la persona en la que tú designaste, ¿no? Y incluso puedes ingresar también, pues como todo el expediente de tu alta de unidad o de responsable. Ok. También nos pregunta Juan Guillermo, ¿es posible que el responsable de la tecnovigilancia sea un tercero externo a la empresa? Sí, sí es posible, sí pasa, pero no es muy recomendable, por lo que les comentaba, que pues finalmente necesita tener cierta capacitación, necesita estar muy al pendiente de toda esta información, incluso te podría decir que la autoridad no lo ve con muy buenos ojos, ¿no? Ok. Entonces, pues, sí es posible, no es recomendable. Ok, gracias, ingeniera. ¿Podemos leer una pregunta más? ¿Sí? Sí, adelante. Nos comenta María Elena Becerril, es una pregunta un poco larga. ¿Qué sucede en caso de que en un registro sanitario no figuremos como titulares ni como distribuidores, pero al prorrogar el registro ya figuramos como distribuidores? La empresa titular menciona no haber realizado informe de tecnovigilancia y ahora nosotros, por licitación, nos solicitan el comprobante del informe. Se mencionaría en el informe de tecnovigilancia los dos periodos, tanto del registro inicial como de la prórroga. Ay, creo que no entendí muy bien. A ver, lo que necesitas es que se haya realizado el informe de tecnovigilancia, ¿no?
sin embargo, no se realizó. Y entonces, ¿cómo obtuvieron la prórroga? Está muy raro. Pues yo presentaría el informe extemporáneo. O sea, finalmente la autoridad no te va a decir ni te va a digamos, castigar o poner ahí alguna cuestión porque no hayas realizado el informe y tal cual, declaras que lo estás sometiendo de manera extemporánea, pero ahí lo importante es que quien presenta el informe debe de ser el titular. Entonces, por eso hay como algunos tips para poder llevar a cabo bien la tecnovigilancia, ¿no? Y dentro de esos tips es que desde el acuerdo de distribución, desde, pues sí, los acuerdos comerciales, se instauren perfectamente todos los puntos de la tecnovigilancia. O sea, muchas veces nos vamos con la parte comercial y los números, pero también esta parte de la seguridad, de toda la parte regulatoria es importante. Excelente. Sí, pues sí, nos haces mucha falta en el curso, definitivamente. Vamos a abordar temas, casos de estudio como este, para poder tener un poquito más amplio el panorama de acuerdo a la tecnovigilancia. También nos comenta Cristian Castillo, si yo tengo una unidad de farmacovigilancia y ya soy dueño de registros de dispositivos médicos, ¿es necesario que implemente una unidad de tecnovigilancia? Si ya tienes una unidad de farmacovigilancia, ok, Ujú. son trámites completamente diferentes, son actividades completamente diferentes, días, incluso internamente en COFEPRIS son áreas completamente diferentes. Entonces, sí es importante que tengas tu unidad de tecnovigilancia. O sea, Perfecto, son completamente separados. diferentes. Sí, Sí. claro. Perfecto. Bien, pues también preguntan acerca del link. Les acabo de dejar nuevamente el link en el chat para que puedan registrarse al curso completo y también para que estén al pendiente de la grabación de este webinar que estaremos presentando en nuestras redes sociales para que puedan seguir compartiendo con sus colegas, amigos o puedan simplemente volver a revisar. También, bueno, nos pregunta Yadira Vargas si podríamos en algún momento abordar un curso para unidad hospitalaria de tecnovigilancia, para poder, bueno, ayudarle con esta información y los procesos, porque ahí estamos abordando, de hecho, este webinar es antesala para el curso de tecnovigilancia en la industria, pero igual podríamos empezar a evaluar llevar a cabo un curso de tecnovigilancia en hospitales. Estaría muy padre, ¿no cree, ingeniera? Claro, sí, de hecho, me encanta esa parte también de hospitalaria, porque como les decía, pues son como los ojos de la COFEPRIS en los hospitales, ¿no? Y las actividades sí son muy diferentes, sí se enfocan de manera diferente, a lo mejor son más reducidas, pero son también muy interesantes. Y además esos cursos con personal que está en el campo son súper interesantes porque si escuchas como muchísimos casos muy diferentes y bueno, eso pues ayuda a que el grupo aprenda muchísimo más, ¿no? Sí, se enriquezca bastante el curso. Sí. Bien, pues me parece que ya son todas las preguntas que podríamos abordar en estos 10 minutos. Le dejo aquí una muy bonita felicitación del químico José Bautista, que nos da mucho gusto que esté por aquí. Ay, hola, Eh, Josué. nos Gracias. felicita por la fantástica conducción del webinar. Excelente. Muchas gracias por estar por aquí. Bueno, no nos vamos sin antes agradecerles que estén hasta esta hora con nosotros aquí en este webinar. Los seguimos invitando al curso, va a estar bastante interesante, los casos de estudio también van a estar bastante interesantes. Ya les dije, la verdad, para los que ya estamos un poquito entrados en tecnovigilancia, sabemos que cada punto que se acaba de abordar en este webinar requiere mayor análisis y mayor estudio para poderlo aplicar ya directamente. Así es. Ingeniera Jimena, muchísimas gracias por esta excelente charla, por estar con nosotros, por la oportunidad de presentar este webinar. Ha sido un Al gusto enorme. contrario. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a pues todos los que nos acompañaron el día de hoy, hasta esta hora. Como dice Liz, pues yo sé que están como ya un poco cansados, que ya es mucha información por un día, entonces pues vámonos a descansar y pues estamos en contacto para ya el taller.
Perfecto, les dejo nuevamente el link. A ver, permítanme un momento. Les dejo nuevamente el link a todos porque me parece que no lo estaba compartiendo con todos. Hay una disculpa, lo siento mucho, ya está aquí. Ya está aquí todos los links. Aquí está el link para acceder al curso completo. Pueden registrarse, apartar su lugar. Tenemos cupo limitado debido al manejo del curso. Ahora sí ya lo ven. Una disculpa, de verdad. Tenía el chat para enviar a anfitriones. Discúlpenme, ya está aquí. Muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos en el siguiente webinar y nos vemos en el curso. Los esperamos ansiosamente. Que tengan buena noche. Descansen. Gracias, gracias, señor Fer. Sin usted esto no sería posible. Hasta luego, que estén muy bien. Felicidades. Hasta luego. Gracias, señor Fernando.